soy Jessica Soto Huerta. Los invito nuevamente a que me acompañen en este especial Congreso Futuro que lleva hasta ustedes las ideas, los pensamientos, las investigaciones y las preguntas que nos plantean diversos científicos que han visitado Congreso Futuro desde el año 2011. En la oportunidad nos quedaremos con una charla magistral ofrecida en el 2019 por un investigador británico y quien acuñó el concepto de meme. Me refiero a Richard Dawkins, este doctor en zoología, etólogo, además biólogo evolutivo y escritor de ciencia popular, que nos planteó en el 2019, si todas las especies se han extinguido, ¿por qué nosotros tendríamos que salvarnos? Nos quedamos entonces con la charla ofrecida por Richard Dawkins en el año 2019, el futuro de la evolución, aquí en Congreso Futuro. Si ustedes creen que estas luces psicodélicas que están usando es futurista, debieran ir detrás del escenario y ver la tecnología que lo está produciendo. Creo que es como estar sido transportado hacia el futuro. Es lo que nuestros amigos americanos llamarían awesome. En este caso sí, es awesome. La especie que nos gustaría ser, ¿qué título más fascinante para una conferencia? Estoy pensando, la mayoría de los contribuyentes van a estar preocupados sobre la escala de tiempo histórico, de décadas, siglos, milenios. En esa escala de tiempo, algo parecido a la evolución ocurre, pero en un orden de magnitud más rápido. Lo pueden ver en la evolución de tecnología y de nuestros artefactos, como autos o aviones. Pero estos son solo un ejemplo conspicuo de un proceso parecido a evolución, que nosotros llamamos evolución cultural. Otro ejemplo es la evolución del lenguaje, o ropa, la moda, o estilos arquitectónicos. Mi propio campo es la escala de tiempo más larga de la evolución, como el Dr. Graham Farrell que escuchamos esta mañana. La diferencia entre la escala de tiempos es tan grande que podemos acomodarlo solo si utilizamos escalas logaritmos, utilizando bases de 10. Cuando apropiados, pueden tratar de dar una idea de cada escala de tiempo mientras miramos hacia el pasado como también hacia el futuro. La escala de tiempo de décadas, corto tiempo de progreso político, lo que vemos en la forma de evolución cultural, en esta escala de tiempo atañe a cosas como la posición de mujeres en la sociedad. Un hecho, la mayoría de los países del mundo, las mujeres no tenían el derecho de votar hace 100 años atrás, 70 años atrás. Hasta hoy las mujeres pueden votar en Chile, que significa que hay mujeres vivas hoy que cuando eran por términos modernos suficientemente con la edad para votar no pudieron votar y aún vivas hoy. La escala de tiempo de siglos. Aquí detectamos cambios tipo evolutivos en el lenguaje. El inglés de Chaucer es generalmente ininteligible para la gente hoy. Cambios morales también ocurren en esta escala de tiempo. Algunos siglos atrás, la esclavitud era aceptado. Ahora nos mortifica. ¿Cuál es la práctica aceptada equivalente hoy que nos va a horrorizar en los futuros siglos? En esta escala de tiempo, en los siglos, podemos especular sobre el futuro de sistemas democráticos, donde desarrollamos protección democrática como el tipo de catástrofe que la democracia americana que liberó al mundo en 2016. Esta es la escala de tiempo donde podemos ver las consecuencias catastróficas tales como el cambio climático. De 10 elevado a 3, la escala de tiempo de milenios. Si esta especie sobrevive tanto, podemos ver gobiernos mundiales en esta escala de tiempo. Quizás podamos colonizar Marte. 10 elevado a 4, de decenas de milenios. En esta escala de tiempo donde miramos el pasado, vemos la divergencia evolutiva entre raza humana. El trópico versus lo ártico, moradores del desierto versus
versus del bosque, etcétera, viendo en el futuro. Esto es la escala de tiempo que podamos ver viaje interestelar, más allá de nuestro sistema solar, ya sea por viajeros durmientes. U otra forma, 10 a 5 de cientos de millones de años. Aquí llegamos al borde de lo que se llama convencionalmente la escala de tiempo evolutivo. Si vemos hacia atrás, podemos notar diferencias anatómicas en fósiles de distintas calaveras de Zambia, que son apenas detectables las diferencias de Homo sapiens. Como dije, mi propio campo es la escala de tiempo de la evolución. Ahora estamos entrando a largas distancias más serias, 10 a 9 billones de años. Esa es la escala de tiempo donde, viendo hacia el futuro, el fin del mundo va a ocurrir y el Sol se va a volver un gigante rojo y consumir la Tierra. Y mucho antes de eso, la vida no va a poder sobrevivir en este planeta mientras los océanos hierven. Así que evolución biológica es muchas órdenes de magnitud más lenta. Y la razón de que es más lento es que tiene que proceder generación a generación. Y cada generación es medida por décadas. Como saben, nuestra evolución es un proceso de 2 pasos. El primero es cambio al azar genético, mutaciones. Es al azar en el sentido que no es dirigido hacia la mejora. Mejora viene solo en la segunda etapa, en la selección, sobrevivencia no randomizada, reproducción no randomizada. Tienen que sobrevivir para poder reproducir, así que sobrevivencia no randomizada normalmente es una buena aproximación a evolución no randomizada. Ven, para demostrar el proceso darwiniano de forma experimental, ¿qué podrían hacer? Generación después de generación, escogen cruzar no randomizado en una cierta dirección. Maíz tiene una generación más corta que humano. Es posible lograr cambio evolutivo significativo en una escala de tiempo suficientemente corto para ser visto en una vida humana. Y aquí en el gráfico vemos selección artificial para incrementar la producción de aceite en semillas de maíz. Y pueden ver un incremento rápido lineal en la producción de aceite. Al mismo tiempo, fueron en la dirección contraria, reducieron nuestra producción. El cambio evolutivo es más o menos lineal hasta que llega a 0. Dando suficiente tiempo, si uno podría cruzar humanos de la misma forma, por ejemplo, tener o cruzar un gran atleta o un músico. Por supuesto que podría, pero no significa que quisiéramos. De hecho, la idea es un anatema para mucha gente. La palabra eugenesia se ha vuelto una palabra mala, especialmente en la izquierda política. Eso no siempre ha sido así. Antes de Hitler, trajo eugenesia a repudio universal. Muchas personas de izquierda, como J.B.S. Halder y George Bernard Shaw, fueron defensores de la eugenesia. Mary Stopes, la gran pionera de control de natalidad, era una defensora extrema de la eugenesia humana. Hoy el péndulo ha virado al otro lado. Algunos son tan antagonistas a la idea de eugenesia humana, tratan de argumentar que es imposible, que no podría funcionar. Por supuesto, sí podría funcionar. Tal como que puedes convertir un lobo en un bulldog o en un dachshund, obviamente puedes convertir un humano en algo, por lo menos superficialmente, que es muy distinto, incluyendo un atleta de nivel mundial, un matemático o un músico. Mucha gente tiene objeciones morales, pero algunos ideólogos hacen el salto ilógico de que sería no deseado a que, por lo tanto, es imposible. Y por supuesto sería posible si es que queremos o no. No más imposible que con perros o con lechugas.
Para el propósito de la discusión moral, mucha gente hace la distinción entre eugenesia negativa y positiva. La negativa no causa daño, es simplemente remover genes que todo el mundo concuerda que son perjudiciales. Esto se puede hacer ahora utilizando fertilización in vitro, IVF. Hemofilia, por ejemplo, una terrible enfermedad que restringe la libertad para disfrutar la vida, normalmente resulta en una muerte temprana. Un portador mujer de la gen recesivo de hemofilia causa un 50% de riesgo que cualquier hijo va a sufrir de hemofilia también. Una pareja puede ser aconsejado que cuando deciden de querer un niño, pueden ser aconsejados de esto. Y con fertilización in vitro, una mujer se inyecta con hormonas para que pueda superovular y produce quizás una docena de huevos. Estos son removidos quirúrgicamente, fertilizadas y desarrolladas en un plato. Después, 2 o 3 de los embriones que están en desarrollo son seleccionados al azar y reimplantados en la mujer. Pero no tienen por qué ser seleccionados al azar. Tú puedes tamizar los embriones genéticamente y reimplementar solo los que, de los 50% que no tienen el gen hemofílico. Es difícil de ver cómo alguien pudiera objetar voluntariamente la eugenesia negativa de este tipo. Está lejos de la eugenesia obligatoria defendido por Hitler o Mary Stopes. Esterilización obligatoria de gente que son consideradas inferiores es, de hecho, repugnante. Ocurrió en América en la primera parte del siglo XX y Hitler lo llevó a una política gubernamental. Incluso eugenesia voluntaria gatilla gran hostilidad cuando la idea es para diseñar tu propia guagua ideal. Doctor, por favor, danos un niño rubio de ojos azules con un talento para la matemática y música. Casi todos hoy tienen problemas con la eugenesia positiva. Quizás algunos tienen hostilidad con la idea como parte del legado de Hitler. Pero el título de esta conferencia es La especie que nos gustaría ser. Y el acto de hacer nuestra pregunta nos invita a contemplar, manipular nuestra propia evolución. Realmente quizás vale la pena hacer la distinción entre voluntario y obligatoria. Hitler quería cruzar sus superhombres de forma obligatoria, pero permitir a una pareja hacer una selección genética voluntaria para cuando reimplementando embriones a través de fertilización in vitro es menos moralmente repugnante. Después de todo, la gente ya trata de forzar a sus niños, muchas veces contra su voluntad, de aprender música. Quizás no nos gusta la idea, pero no lo consideramos como el tipo de error con que tratamos la idea de insertar un gen de genio musical, tal como los genes que recibió la familia de Sebastian Bach. Es tan obviamente mucho menos moral de dar genes musicales a los niños, obligar al niño a practicar piano horas y horas por día. Bueno, hay ciertos problemas con este tipo de cosas, ya sea por manipulación genética o selección. Y hay consecuencias no previstas. Si ustedes seleccionan intensivamente para una cosa, no sabes qué otra cosa puede estar cambiando y eso puede ser muy perjudicial. Pueden verlos en los bulldogs. Sus cráneos grandes lo hace muy difícil para los cachorros nacer. Los bulldogs modernos son todos nacidos a través de una cesárea. A través de selección artificial, eugenesia positiva, caballos de carrera han sido cruzados para más velocidad. Eso significa piernas más largas, más delgadas, que se rompen fácilmente. Y como saben, caballos de carrera frecuentemente sí rompen sus piernas en las carretas y tienen que ser sacrificados. Caballos salvajes también fueron cruzados por velocidad a través de selección natural para arrancarse de depredadores, tal como tigres o lobos. Pero selección natural pues, puede ser el resultado en una concesión en estas piernas. Pueden ser muy largas o rompibles, así que caballos más rápidos tenían más posibilidades de ser atrapados por un tigre, porque los más rápidos se rompían las piernas y por lo tanto eran más fáciles de ser atrapados por un depredador. La concesión es una de las características más importantes de la evolución. Un animal salvaje es un
una concesión multidimensional entre quizás cientos de presiones de selección empujando en distintas direcciones. Selección sexual, por ejemplo. La presión para atraer una pareja empuja en la dirección opuesta hacia la presión para sobrevivir. Un pavo real es un ejemplo extremo de un animal que ha sido empujado mucho hacia un lado del espectro de concesión. Dicho sea paso, una teoría atractiva de rápida expansión del cerebro humano que mencioné después, que es un tipo de una cola de pavo real mental. Inteligencia sexy, como dije, mutación al azar y selección no randomizada son las dos partes del proceso darwiniano. Hemos estado haciendo selección artificial por milenios y siglos, pero quizás nunca como ocurre con humanos. Mutación artificial solo recientemente se ha vuelto posible. Tú lo ves en nombres como manipulación genética o ingeniería genética. Quizás en los siglos que vienen vamos a practicar ingeniería genética de lo humano. El hecho de que no hemos hecho selección artificial de humanos durante todos los siglos, donde sí lo hemos estado haciendo con perros, puede hacerte pensar, si nunca hemos manipulado la parte selectiva de la forma darwiniana, ¿por qué de repente comenzaríamos a la parte de mutación? Este gato genéticamente modificado que brilla en la oscuridad tiene un gen importado por ingeniería genética de una medusa fluorescente. Y es una indicación de que lo podría pasar en principio. Nuevamente, solo si uno quisiera. Y con selección artificial de humanos, casi nadie hoy quiere esto. Pero nuevamente, en una conferencia llamada La especie que nos quisiéramos ser, no me puedo restringir de mencionarlo. Y con el ejemplo de una pareja con ambiciones de que su niño sea un genio musical, hay tanta distinción moral entre forzar a un niño a practicar el piano y insertar genes musicales en un embrión. Lo haría mucho más fácil. Esta última tecnología, dicho sea paso, no es posible, no sabemos cómo hacerlo. El primero de mis escalas de tiempo, la escala de décadas, va a incluir la adopción amplia, que podría incluso ser obligatoria, de los autos automáticos. Ya lo hemos escuchado hablar en esta conferencia. Y esto va obviamente a levantar un dilema moral que se ha vuelto favorito para muchos de los filósofos, como el problema del carro. Están todos en los puntos en una línea de ferrocarril y pasa un carro suelto hacia ti. Si sigue derecho va a matar a 5 personas en la línea. Tienes la posibilidad de cambiar los puntos. En este caso va a matar solamente a una persona. ¿Y qué eliges? La mayoría de las personas eligen cambiar los puntos y matar solamente a una persona. Pero ahora vamos a cambiar el problema. Estás parado en un puente y la única manera de parar el carro suelto es dejar caer un objeto pesado delante de él. El único objeto disponible es una persona muy gorda, un hombre muy gordo en el puente. ¿Vas a empujar al hombre gordo? La mayoría de las personas dicen no. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos casos? Probablemente es lo que identificó Immanuel Kant como la prohibición contra usar a una persona, incluso para un objetivo posiblemente moral. En este momento ha sido solamente una pregunta académica y una serie de dilemas similares han gatillado un género de troliología o carriología en el campo de la filosofía moral. Pero la carriología ahora se ha vuelto académico. Los autos automáticos deben ser programados con anticipación para que puedan hacer la decisión. En el caso de este dibujo, el auto va a matar o el bebé o la dama de edad. ¿Qué debería elegir?
un proyecto de grandes datos ambicioso ha sacado opiniones de literalmente millones de personas en todo el mundo. Las opiniones son diferentes en diferentes partes de su mundo. En culturas que respetan las personas de edad, la persona va a votar de salvar a la persona de edad. En otras culturas, como el occidente, las personas van a votar ahorrar la vida, salvar la vida de la bebé. ¿Y qué voto cuál debe darle el favor los fabricantes de autos? ¿Deberían negar los votos populares o simplemente pedir consejos de filósofos morales académicos? Ahora, para volver a la escala de tiempo de evolución, que es mi campo, la pregunta más común que a mí siempre me preguntan después de las charlas es: ¿podemos predecir nuestra posible evolución futura? Por ejemplo, quizás la tendencia de los últimos 3 millones de años podría continuar para los próximos 3 millones de años. La tendencia dominante de los últimos 3 millones de años es el agrandamiento del cerebro. Podría desinflar como un globo. Entonces, esta tendencia podría seguir, podríamos evolucionar en el futuro para tener cerebros más grandes. Y esta sugerencia coincide con la idea que la evolución es herentemente progresiva. El progreso ha sido una palabra controversial en la evolución. Por un lado, por un extremo, por ejemplo, está Julian Huxley, también Pierre Teilhard de Chardin y Herbert Spencer, quien ven la evolución como el impulso universal grande hacia la mejora progresiva. Huxley incluso ha dicho y ha basado su sistema ético completo en el progreso evolucionario. Él definió lo bueno, lo que lo armoniza con el progreso evolucionario. Al otro extremo están, por ejemplo, Stephen Jay Gould, quien completamente niegan que la evolución es progresiva. Gould era muy hostil hacia el progreso evolucionario. Es la reacción familiar, ¿cierto? Gould era muy hostil hacia el progreso evolucionario, pero principalmente porque asumió que el progreso significaba progreso hacia la humanidad. Obviamente, sí, esto es lo que quiere decir con progreso. Todos los buenos biólogos serían hostiles a esta idea, pero no es una buena definición del progreso evolucionario. Cuando un órgano complejo como el ojo vertebrado se evoluciona, es obvio que las primeras etapas tenían que ser inferiores a las etapas posteriores y que la mejora evolutiva tenía que ser paso por paso progresiva. La evolución de cualquier órgano complejo debe haber sido producido en varios pasos de evolución progresiva. ¿Cómo sabemos que hay muchos pasos, más que solo uno o dos? Mediante la teoría de probabilidad alimentaria, las partes de una máquina compleja como un ojo pueden ser solamente reorganizadas arbitrariamente de millones de maneras antes de llegar a otra arreglo, organización que podría haber. Algo tan estadísticamente improbable no puede ser explicada como el resultado de la suerte. Debe ser degenerada por una selección natural, gradual, paso por paso, que es progresivo inherentemente. Y algo como esa evolución progresiva parece haber estado desarrollándose en la expansión del cerebro humano en los últimos millones de años. Por otro lado, tenemos que resistirnos a la tentación de pensar que hay una especie de momento interno. No hay razón de esperar que algo análogo a un momento existirá en la evolución. Una tendencia siempre continuará en el futuro, solo si la presión de selección del pasado continúa hacia el futuro. Si el cerebro crece durante los 3 millones de años de Lucy, el fósil famoso, solamente puede ser así porque la selección natural le dio el favor a los individuales de cerebros más grandes. Quizás ellos eran mejores para sobrevivir, quizás eran mejores cazadores y quizás eran mejores en reproducir, quizás la inteligencia era atractiva al género opuesto. Quizás individuos con cerebros más grandes eran mejores, eran más listos que los rivales de la misma especie.
la teoría de inteligencia de maquiavélica, pero de una manera u otra la tendencia continuó solamente en el pasado, solamente por la presión de la selección nacional. No había nada de lo que se llamaba momento. Por lo tanto, la tendencia hacia los cerebros más grandes va a continuar en el futuro solo si los individuos con cerebros más grandes tienen más niños. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? En todo caso, esa especulación no tiene mucho sentido si vamos a extinguirnos. La gran mayoría de todas las especies que han vivido alguna vez se extinguieron sin dejar ningún descendiente. ¿Hay alguna razón que nosotros vamos a escapar ese destino? Los dinosaurios, que ahora, lo que es virtualmente seguro, se extinguieron como el resultado de un catástrofe muy grande. Un proyectil muy grande del espacio, un asteroide o comet, colisionó con lo que ahora es la península de Yucatán en México. La velocidad relativa del impacto era fuera de cualquier posible imaginación, quizás 50 miles de kilómetros por hora. La energía liberada en la forma de calor y olas de choque era equivalente a millones de todas las bombas de Hiroshima, todas detonadas juntos. Estos animales que no fallecieron inmediatamente, quizás vivieron el equivalente de un invierno nuclear cuando la oscuridad cubrió la Tierra por todo el polvo que bloqueaba el sol. Nuestros ancestros mamíferos lograron sobrevivir, quizás porque hibernaron bajo la Tierra. ¿Podríamos sobrevivir otro impacto como ese? Tenemos una mejor posibilidad que los dinosaurios porque tenemos la tecnología, pero si no la tenemos todavía, tenemos la ciencia con la que podemos desarrollar la tecnología. Podríamos incluso desviar un asteroide cometa que entra y mandarlo por otro camino sin dañar. Primero tenemos que predecir el daño latente. No es que el proyecto viene muy rápidamente hacia nosotros como un proyectil en velocidad, o en realidad el cometa o el asteroide tiene un órbito elíptico y nosotros tenemos un órbito elíptico casi circular. Al medir los órbitos podemos computar si en ese momento en el futuro el órbito del cometa va a interseccionar con nosotros. Si es así, podemos cambiar el órbito del proyectil, haciéndolo acelerar un poco o quizás ralentizar un poco. Solamente tenemos que cambiar la velocidad en una pequeña cantidad en cualquier dirección. Solamente algunos kilómetros por hora sería suficiente. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea ya ha solucionado el problema difícil de aterrizarse en un cometa. Ahora, todo lo que tenemos que hacer no es aterrizar solamente una cámara, pero hacer más lento o rápido la trayectoria de un cometa. Y no estamos muy lejos de hacerlo, y lo podríamos hacer en la escala de tiempo de siglos y quizás incluso décadas. Necesitamos voluntad política para hacer el trabajo avanzado, probablemente mediante una cooperación internacional, y podría ser un proyecto que une a las naciones como otros proyectos también lo podrían hacer. Pero esta no es la única amenaza a nuestra sobrevivencia. Por supuesto, tenemos el cambio climático, todo el mundo lo conoce. Quizás por lo menos suficientes personas, ni quizás no suficientes personas lo saben, ya ha sido mencionado en nuestra conferencia también, guerras nucleares, las armas biológicas que podrían salir de control o quizás entrar en las manos de personas que para razones religiosas quizás quieren morir, incluso que sería una situación especial. Voy a dejar esto de lado y voy a ir a una de las preguntas que los organizadores han puesto en esta conferencia. La ciencia nos enseña algo sobre el propósito de nuestra existencia. La biología evolutiva nos enseña que el propósito final de todas las cosas vivientes es la preservación y la propagación de los genes que los construyeron. No estamos condenados de actuar por nuestros genes, como el psicólogo Steven Pinker dijo, no tiene ninguna intención de tener niños, y si los genes egoístas no les gusta, pueden ir a saltarse al lago. Algunas personas tienen problemas reconciliarse con la idea que la propagación de genes es nuestro objetivo
objetivo principal o final. Es nuestro objetivo final, obviamente, pero pensar que nosotros desafiamos nuestros genes egoístas cada vez cuando usamos la contracepción o la selección natural construye un sistema nervioso que tiene los objetivos que sirven el objetivo final de la sobrevivencia de genes. Nos gusta el sexo y eso es suficiente en un estado de la naturaleza para servir el objetivo de la propagación de genes. Y podemos establecer objetivos para nosotros, quizás terminar de escribir un libro, terminar un proyecto de investigación, escribir un concierto para violín. Tenemos todos nuestros objetivos y podemos usar estos mecanismos que buscan los objetivos construidos por nuestros genes en nuestro cerebro. De alguna manera, estos objetivos próximos, mecanismos que buscan estos objetivos próximos pueden ser considerados y pueden ser considerados que cambian el objetivo final como la preservación de genes. Y eso es bueno también. ¿Cuál es nuestro rol en el universo? Otras preguntas que se hacen los organizadores. El físico sueco Max Tegmark escribió un libro que se llama Life 3.0, que es la visión fantástica del futuro dominada por la inteligencia artificial, que ha sido uno de los temas principales de esta conferencia. Tegmark no ve ninguna razón por qué la superinteligencia artificial no debería superar la nuestra. Él especula que, aunque sea poco probable que vamos a escapar corporalmente de nuestro sistema solar en el espacio interestelar, no es poco probable que nuestros descendientes superrobóticos lo hacen. En este caso, la imagen a la derecha, la especulación de Carl Sagan de cómo las civilizaciones avanzadas van a colonizar la galaxia podría aplicar a nuestros descendientes robóticos o a nosotros corporalmente. Max Tegmark también sugiere que podríamos ser la única forma de vida inteligente en el universo. No tengo tiempo para entrar en esa pregunta interesante. Probablemente no estamos solos, pero podríamos estar solos. Si es así, y si hay solamente un planeta en el universo que ha producido vida inteligente, tiene que ser este planeta, porque estamos aquí. Si eso es así, tenemos una gran responsabilidad, dice Tegmark. Portamos la llama para la inteligencia y no tenemos que dejar que se apague. Y porque podría ser que nosotros o nuestros descendientes robóticos del futuro sean los únicos representantes en la galaxia de los objetos físicos que son capaces de pensar, inventar, crear, entender y quizás incluso sentir. A mí me da pena la idea que habrá un tiempo cuando no queda nadie más de apreciar Shakespeare o Schubert. Un consuelo es una piedra de tumba para la humanidad en la esperanza que va a ser recibida por alienígenas que son capaces de descifrarlo. Eso es una esperanza. Pero otra posibilidad es que más allá del tiempo, cuando la vida basada en carbono ya no es posible en nuestro planeta, hay descendientes basados en silicona que podrían seguir de llevar la llama de inteligencia en el espacio y tiempo. ¿Podría un robot avanzado quizás ser emocionado por un cuarteto de Beethoven? Otros en esta conferencia son más calificados que yo de hablar sobre este tema, pero yo en realidad no lo dudaría. Muchas gracias. Si quieres seguir en la otra charla que ofreció Richard Dawkins en 2019, te invitamos a que ingreses a www.congresofuturo.cl. Ahí podrás ver esa y otras charlas ofrecidas por los científicos, investigadores, humanistas que han participado en Congreso Futuro desde el año 2011. Hacemos un breve alto, pero al regreso estaremos con un expositor que nos habló de la manera colaborativa de educación que se plantea en otro lugar del mundo. Volvemos.
Estamos de regreso en este especial de Congreso Futuro que lleva hasta ustedes en las exposiciones de nuestros científicos que han participado en este gran evento nacido en el año 2011. La educación, sin lugar a dudas, es el desafío del futuro. En tiempos de cuarentena y del COVID-19 ha sido un tema transversal a nivel mundial. En el año 2018 tuvimos la visita de Sugata Mitra, que nos planteó el aprendizaje del futuro. En aquella oportunidad le preguntaron cómo podrían aprender los niños del futuro. Él simplemente respondió: aprendizaje autoorganizado en grupo podría ser la solución. Antes de ver esta charla de Sugata Mitra, nos vamos a quedar con la exposición ofrecida por Marianne Kraus. Ella es presidenta del Consejo CONICYT, que nos habló acerca de la salud mental del humano del futuro. Veamos. Thank you very much for the applause, for your presence. Más importante de difusión de la ciencia en Chile y que cada año pasa a ser más importante. Y también quisiera agradecer al expositor anterior, que justamente donde él terminó su presentación es donde yo voy a comenzar, porque el título de mi presentación es Vínculos para la salud mental del humano del futuro. Entonces estamos hablando de un ser humano con una vida que ya sabemos se va alargando, un ser humano además inmerso en un mundo de tecnología que extienden en cierto modo su cuerpo y sus capacidades, pero necesitamos también de un ser humano cuya mente esté bien, saludable, un ser humano que pueda ser feliz. El objetivo de mi presentación es entonces compartir con ustedes los conocimientos que vienen de la psicología y nos hablan de la importancia de los vínculos interpersonales, cómo ellos impactan la salud mental y cómo esto incide también en la prolongación de la vida. Esta es mi hoja de ruta que está alojada en cierto sentido o en todos los sentidos en el centro de investigación que yo dirijo, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. En este centro de investigación, en que somos muchos de los investigadores, investigamos estos distintos temas. Entonces, lo que traje hoy día y voy a presentar en el orden que aparece acá son algunos resultados sobre vínculos y salud mental, sobre la transformación de los vínculos y la depresión y sobre las tareas que tenemos todos para la salud mental del futuro. Partamos por lo básico. ¿Qué son los vínculos interpersonales? Los vínculos son uniones, vienen del latín vinculum, entre dos o más personas. Y todos tenemos vínculos, sin vínculos no podríamos vivir. Son los vínculos de nuestra familia, nuestros amigos, los que se dan en el trabajo, cuando emprendemos algo con otros. Estamos inmersos en nuestros vínculos, pero nuestros vínculos pueden ser de mejor o peor calidad y esto influye en el resto de nuestras vidas. Desde la psicología podemos hacer la distinción entre vínculos primarios y también vínculos, llamémosles sociales o comunitarios. Voy a hablar en primera instancia de los vínculos primarios y les traje, algunos deben conocerlo, esta ilustración de este famoso dibujante chileno Guillo, que se ha dedicado especialmente a temas de ciencia, tecnología e innovación. ¿Y qué nos muestra Guillo? Nos muestra una madre o una mujer, puede no ser la madre, el bebé con un bebé, y un padre, un hombre, con el bebé también. Y nos muestra esta relación afectiva cercana que todos conocemos por apego, que hace 30 años atrás no era una palabra conocida en el mundo y hoy día en todas las salas de parto, espero en todas, de este país y en otras partes del mundo, es un tema y de hecho se intenta favorecer desde las primeras horas o minutos de vida. Estos vínculos primarios y con ello el apego son la base de todo el desarrollo humano, tanto en las dimensiones afectivas, aprendemos a reconocer nuestras propias emociones cuando el otro nos hace de espejo y también le pone nombre a estas emociones. En lo afectivo, entonces, en términos cognitivos, a través de la interacción temprana con otros desarrollamos nuestra mente.
nuestro pensamiento. Y por supuesto en términos sociales, porque las primeras relaciones humanas que tengamos en la vida nos van a marcar, para bien o para mal, en términos de las relaciones afectivas que tengamos posteriormente. Esto no significa que sea irreversible. De hecho, yo investigo en psicoterapia y yo sé que puede ser reversible, pero es mucho más trabajoso. Esta primera impronta la tenemos como mochila en la vida. Pero les decía que los vínculos comunitarios también son muy importantes, son nuestro sostén en la vida. Y si nos vamos a la historia de la humanidad y los conocimientos que nos ha deparado la sociología y la antropología, podemos decir que los vínculos comunitarios son la base misma de la sociedad. Sin la cooperación mutua en torno a tareas no se hubiera desarrollado la civilización humana tal cual como la conocemos. No tendríamos sociedad, no tendríamos instituciones. Lo colectivo es crucial. En síntesis de esta primera parte, la esencia para la salud mental son los vínculos y a la vez son la base de la felicidad. Hay muchos estudios que muestran que aquello que hace más feliz a las personas no es precisamente el dinero, aunque podríamos decir que una cierta base se necesita, pero sobre ella no es el dinero, no es el poder. Lo que más explica la sensación de felicidad de las personas son los vínculos. Pero ¿qué nos ha pasado? Los vínculos han sufrido grandes transformaciones, sobre todo en las sociedades occidentales. De las otras no tengo tanto conocimiento, por lo tanto no diré nada. Y nosotros en Chile nos podemos llamar una sociedad occidental también. Y son dos las grandes transformaciones que quisiera mostrarles. Una tiene que ver con lo que desde la sociología, con sociólogos como Beck, Bauman, Castells y muchos otros, se ha llamado el proceso de individualización, que es un fenómeno al que estamos asistiendo desde hace décadas en Chile. Yo diría, ha sido más claro a partir de los 80. Y por otra parte, tenemos esta bastante más nueva transformación a la que ha estado dedicada fuertemente este Congreso, que son las transformaciones de los vínculos a través de las tecnologías de información y comunicación. Pero voy a quedarme por mientras con la primera transformación. Nuevamente les traje un dibujo de Guillo que muestra esta primera transformación, el proceso de individualización. ¿Qué significa? Que empezamos cada vez a depender más de nosotros mismos, a entender los logros en la vida como logros individuales. Estamos en una relación de competencia con los demás. ¿Y qué pasa con ello? Se rompen los vínculos y nos quedamos solos. Y para que me crean más allá del dibujo, traje acá unas estadísticas de un estudio que ya tiene sus años intencionalmente, porque fue parte del informe de desarrollo humano en que yo participé hace unos años atrás y que nos muestra, todo el informe está dedicado al bienestar subjetivo, y nos muestra que los chilenos nos sentimos solos. Y si ustedes miran el gráfico y ven que en la columna izquierda tenemos los niveles de ingresos más altos y en la derecha los niveles de ingresos más bajos, podemos ver que no solamente en Chile estamos bastante solos, ya desde hace más de 10 años, sino que además, mientras más pobres, más solos. La consecuencia de esto es que perdemos nuestro apoyo social. Entonces, acá, si ustedes suman así rápidamente, tenemos un 20% de chilenos que dicen que nunca o muy pocas veces pueden hablar de sus problemas con su familia y amigos. Esto es una realidad triste y que tiene que ver con esta transformación de la que estoy hablando. ¿Qué nos pasa cuando estamos solos? Nos deprimimos. Y eso es lo que han demostrado sistemáticamente las cifras chilenas sobre depresión, que se han hecho con distintos instrumentos y por lo mismo son bastante válidas. Nos muestran, dependiendo del instrumento de medición, que en Chile tenemos síntomas depresivos entre un 16 a un 20% de la población.
Esto es muy alto, esto está por encima del promedio mundial. Y nuevamente mirándolo de acuerdo a tramos de ingreso, y acá tenemos los ingresos más bajos al lado izquierdo y los más altos, ahora está dividido en 10 al lado derecho. Si ustedes siguen la barra azul, pueden ver una gradiente que va desde mayores síntomas de depresión moderada severa hacia menores síntomas de depresión. Entonces, nuevamente, estos datos son muy actuales, son del 2018. Podemos ver que la depresión no solamente es alta en Chile, sino que se distribuye desigualmente de acuerdo al ingreso. Esta es la primera parte de mi presentación, ahora, mejor dicho, la primera y la primera mitad de la segunda. Y ahora pasamos a la segunda transformación, porque yo había anunciado dos que impactan nuestros vínculos. La segunda transformación es aquella de la que hemos hablado muchísimo en este congreso, que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación. Nuestra comunicación ha cambiado, nuestras redes. En psicología hace 30 años se hablaba de redes sociales como un concepto psicológico. Si yo les digo redes sociales a ustedes, hoy en día estamos pensando en Internet. O sea, de hecho hasta el concepto cambió de significado. Pero no solo el concepto, nuestras comunidades han cambiado. Las comunidades que antes eran más territoriales, que tenían que ver con la interacción cara a cara, hoy en día son comunidades que son fuertemente mediadas por nuestra tecnología. Y lo que quisiera decirles es que personalmente considero, soy una convencida, que si hacemos bien las cosas, estos vínculos tecnológicamente mediados son una oportunidad más que una amenaza. Nos cambian como seres humanos, por cierto, cambian nuestras comunidades, pero podemos sacar el mejor provecho de ellos y de hecho podemos hasta revertir parte de este proceso de individualización que les mencioné antes, si lo hacemos bien. Entonces, hoy día, claro, tenemos nuevas formas de comunidades, ha cambiado el concepto de espacio, el modo de interactuar. Esto tiene un efecto psicológico, ya no nos identificamos, no somos partes de una sola comunidad a lo largo de la vida, como era en el pasado. Pertenecemos a muchas comunidades simultáneamente y estas comunidades nacen y desaparecen en nuestras vidas, por lo tanto la conformación de nuestra identidad cambia. Y claro, esta nueva temporalidad de las comunidades es muy contingente, tiene que ver con determinados hechos que las conforman y frágil en el tiempo. Pero junto con la transformación de las comunidades nos vamos transformando también como seres humanos y ahí está nuestro desafío y por lo tanto quisiera hablarles ahora en la última parte de mi presentación sobre el futuro. Las grandes preguntas que hemos tenido durante todo este congreso y seguiremos teniendo. ¿Queremos transformarnos como especie? Podría ser una encuesta, no la voy a hacer. Voy a dar una respuesta muy simple, no es algo que podamos decidir, ya nos estamos transformando. O sea, no hay un retorno, nos estamos transformando como especie. Entonces nos queda nada más que la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿podemos decidir qué especie queremos ser? Que también nos ha acompañado este congreso. Yo diría sí, tenemos una ventana de oportunidad si hacemos bien las cosas. Y como yo he estado hablando de vínculos, solamente me voy a referir a los vínculos cuando estoy diciendo que quizás podemos hacer bien las cosas. Y me tomo entonces de la imagen emblemática de este congreso, que cuando la vi sentí un maravilloso calce con el tema que quería presentarles, lo que me puso muy contenta. Tenemos entonces en esta imagen algunas de las 3 tareas centrales que quisiera yo en este momento, comillas, defender para el ser humano del futuro. Tenemos en esta imagen emblemática un ser humano del futuro que está conectado, su cuerpo está conectado con la tecnología y a través de la tecnología que está en este aparato que tiene en la cabeza nos podemos imaginar que está conectado con el mundo. Tenemos por ende un ser humano hiperconectado. Esa es nuestra primera tarea, en realidad no, ya estamos en ello, ya estamos inmersos, pero podemos
aprovecharla mucho más aún. Pero la segunda tarea, y acá entra la psicología, y no solo la psicología, sino que entran las prácticas contemplativas, tenemos que tener esta hiperconexión con el mundo y a la vez estar conectados con nosotros mismos. Y esto es lo que representa esta bella imagen en esta práctica contemplativa, ¿no es cierto?, en que de una vasija cae agua sobre, no sé, una esfera y se nota que la persona está ensimismada. Es una práctica meditativa. Entonces, esa es la segunda tarea y ahí podemos aprender mucho de las culturas orientales. Y la tercera, que no está en la imagen que la aporto desde la psicología, tenemos que hacer esto con un vínculo genuino y empático con los demás. Y la psicología nos ha enseñado que para ser empático con otros, y parece casi una paradoja, tenemos que ser muy empáticos con nosotros mismos también. Tenemos que estar muy conectados con nosotros mismos. Y un último antecedente que quisiera compartir, porque estamos hablando de prolongar la vida. Los estudios muestran algo que quizás no es evidente para todos, pero que los vínculos interpersonales no solamente nos hacen más felices, eso es algo conocido, sino que de facto prolongan la vida. Hay unos estudios que a su vez han juntado todos los estudios existentes en un metaanálisis y han mostrado que las personas que tienen buenos vínculos interpersonales viven más tiempo. Entonces se vive más tiempo, pero además con calidad de vida. Y me despido ahora y les agradezco mucho con un poema, porque no solamente de ciencia se alimenta el ser humano, sino también de poesía y arte en general, y este poema sintetiza lo que yo acabo de contarles. Muchas gracias. Muchas gracias. No entendí lo que dijo, pero espero que haya sido algo bonito. Pero lo que les voy a hablar hoy día es un aspecto en particular sobre cómo los niños puedan aprender en el futuro. La historia comienza hace muchos años atrás y la historia comienza hace muchos años, hace casi 20 años, y comienza con un experimento que se llevó a cabo en 1999 en Nueva Delhi, en India. Es un experimento muy sencillo y en aquellos días había muchos niños que nunca habían visto un computador y muchos niños que nunca habían escuchado del Internet. Entonces el experimento era, ¿qué ocurriría si yo les entregara un computador en la calle? La prensa le dio un nombre, el hoyo en el muro. Y lo que descubrimos fue algo bastante extraño. Las personas pensaron hace 20 años, pensaban, bueno, estos niños no van a poder hacer nada. ¿Qué van a entender solamente teniendo una pantalla? Y yo les dije, bueno, vamos a ver. Pero lo que ocurrió fue muy diferente. 8 horas después de haber instalado el computador, vimos que los niños estaban metidos en el Internet, estaban navegando y se estaban enseñando entre ellos a cómo navegar. Y lo estaban haciendo en inglés, que es un idioma que ellos no hablaban. Entonces nos quedamos rascando la cabeza. ¿Quién les estaba enseñando? Bueno, aquí hay un pequeño video que creo que podrán ver. ¿Pueden hacer play, por favor? Este es un video de hace 20 años, entonces la cámara también es de hace 20 años.
Este era uno de los primeros niños que lo usó. Tenía 8 años y al lado hay una estudiante, ella tiene 6 años y él le estaba enseñando a ella cómo navegar por Internet. Y era un misterio para nosotros. ¿Quién les estaba enseñando? Y luego centenares de niños se reunían alrededor del computador y el gobierno de Delhi instaló 30 de estos computadores en muchas favelas, digamos, y descubrimos cosas muy interesantes. ¿Quién les está enseñando?, me preguntaban, y yo decía, no lo sé. Pero hoy usted no se sorprendería con esta conducta, porque si es que le pasan un iPad a un niño de 2 años, ella aprenderá a usarlo muy rápidamente. Pero en aquellos tiempos no se sabía que los niños podían aprender tan rápidamente cómo usar tecnología. Entonces empecé a hacer otra serie de experimentos. Estos computadores que habíamos puesto en todos lados en la ciudad. Con estos computadores empecé a observar qué ocurriría después. Primer día, ok, están navegando en Internet. Luego de un par de días están jugando juegos. ¿Y luego qué? Luego descubrimos algo interesante. Estaban usando el computador para hacer sus tareas. Estaban googleando sus tareas. Y las profesoras decían, oh, la calidad del trabajo ha cambiado por completo, pero ¿entienden algo? Le dije, no sé si entenderán algo. Si no entienden lo que están copiando, copiarían cosas equivocadas, ¿o no? Le pregunté a los profesores, ¿ustedes notaron respuestas equivocadas? Y dijeron, no. Entonces pregunté, ¿cómo saben que en inglés cuáles eran las respuestas correctas? No lo sabíamos. Entonces empecé a hacerle preguntas a los niños. Preguntas relativamente complejas. Bueno, se comenzaban con las sencillas. Bien, ¿a qué hora es ahora? Y los niños decían, ningún problema. Yo le digo, son tanto, las 11. Y luego les decíamos, bueno, ¿cuál es la hora en Nueva York? Y los niños indios decían, las 11. ¿Es la misma hora? Sí, es la misma hora. Aquí son las 11 aquí, es 11 al fondo de la sala, son las 11 en la calle, son las 11 en todo lugar. Entonces yo les decía, pero ¿sabe usted? Alguien me dijo que la hora es diferente en Nueva York. ¿Puede revisar? Entonces revisaron. ¡Ah, sí, tienes razón, es otra hora! Entonces yo les decía, eso es increíble. Entonces, ¿por qué son diferentes los horarios? Entonces, había un ruidito entre los niños por 20 minutos. Y luego uno regresaba y decía, la Tierra es redonda, el Sol brilla por un lado, entonces ese lado de la Tierra es de día, por el otro lado está oscuro, entonces es de noche, y entonces los diferentes lugares tienen diferente hora. Y pienso, wow, increíble. Esta fue una lección, una clase, y apareció de la nada. ¿Quién está enseñando? Nadie. Entonces, aumenté la complejidad de las preguntas y descubrí lo que ustedes ven en la pantalla. Que grupos de niños sin supervisión, cada palabra en esta oración es importante, grupos de niños no supervisados accediendo al Internet de manera o en un lugar seguro y público, pueden aprender cualquier cosa ellos solos. He sido un profesor toda la vida, entonces para mí eso no fue fácil de escribir, pero lo he visto en todo el mundo, también lo he visto aquí en su país. Cualquier cosa lo pueden aprender. ¿Cómo? Fui a Inglaterra y conduje experimentos como estos en colegios de Etsed. Es un pueblo cerca de la frontera con Escocia, en el norte de Inglaterra. Y les hice preguntas a los niños que eran preguntas para su edad avanzadas y quería ver si es que me podían responder. Y siempre, si están en grupos, si el Internet es seguro y visible públicamente, esto es muy importante, tiene que ser visible públicamente, llegarán a la respuesta correcta. Y le dimos un nombre a esto. Lo llamamos un entorno de aprendizaje autoorganizado.
por su sigla en inglés. Entonces no es autoaprendizaje. Espero que en la traducción que no cometan este error. Es autoorganizado, no es autoaprendizaje. Es aprendizaje autoorganizado en un grupo, en conjunto. Entonces, ¿cómo se hace este soul? Es lo que les mencioné. Toman una sala de clases, la vacían. Digamos que tienen 24 niños en la clase. Tomen 6 computadores con pantallas grandes, muy importante, pantallas grandes. Pongan los computadores en un semicírculo, así, y luego permiten que entren los niños. Entran los niños y dicen, ¿pero dónde están todos los computadores? Porque en Inglaterra y aquí, en las escuelas, todos los niños tienen un computador, ¿verdad? No, en esta sesión tenemos solamente 6 computadores. ¿Por qué? Porque voy a recrear la ley. Entonces, cuando tienen 6 computadores y 24 niños, crean grupos automáticamente alrededor de los computadores. Luego les presento una pregunta. Le dicen, esta no es una prueba, solamente quiero una respuesta para la sala completa. No trata de quién lo hace primero, quién segundo, pero cuál es la respuesta. Y luego los deja tranquilos. Y pude crear este mismo ambiente que los primeros hoyos en los muros en las aldeas de la India lo pude recrear en las salas de clases en Inglaterra. Y los profesores decían, esto ocurre por sí solo. Y le dije, sí, así es como funciona. Hay un video. Son muy ruidosos, entonces, ¿pueden hacer play en el video, por favor? ¿Pueden reproducir el video, por favor? Mis disculpas. Bueno. So a question like that. Was Paul Cézanne. Cézanne was his second name and Paul was his first name. He was French. He was born in 1839. Era francés, nació en 1839, murió en 1906. Bien, en todos los continentes hubo el mismo resultado, siempre la misma velocidad. Los australianos lo empezaron a usar en toda la región de Victoria. Y por alguna razón que me enorgullece en poder presentarles hoy día, esto se trasladó a Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, y en el norte también, en Brasil, México. Y esto se estaba desplazando en toda Europa también. ¿Por qué? Porque aquí había un método donde no se le tenía que decir a los niños, no mire el Internet. Le estaba diciendo lo opuesto. En vez de enseñar, le estaba diciendo a los niños, usted, por favor, enséñeme a mí. Le voy a dar 20 minutos. Entonces, así supe cómo funcionaba ese método. Creo que es un sistema autoorganizador, como este. ¿Cómo un ave por dentro de este grupo sabe hacia dónde volar? Nadie le dice hacia dónde tiene que dirigirse. Es un sistema autoorganizador. Y en sistemas autoorganizadores obtienen un resultado maravilloso que se llama orden espontáneo. Una orden que sale de la nada. Este es el método que he estado esparciendo por el mundo, diciendo, usen esto en su sala de clases. Este método trabajará por usted de manera espontánea. ¿Qué tiene que hacer el profesor? ¿Qué usted como apoderado debe hacer con su hijo?
no le diga use el Internet por 2 horas o no use el Internet. Creo que esa no es la respuesta. Usted le dice a su hijo, vaya al Internet, yo lo voy a acompañar. Porque hacia donde van no es nuestro mundo, es el mundo de ellos. Este proceso puede ser asistido por personas mediante Skype, puede ser mediante control remoto, etcétera. Y agregué este concepto de sistemas de autoorganización en las escuelas y los llamé escuelas en la nube. Y ahora están emplazados en todo el mundo, son instalaciones dentro de escuelas para poder gestionar el proceso de autoorganización. Y así es como se ven algunos de estos espacios. Como ven, no parecen salas de clases en absoluto. Este es el lugar más remoto que tenemos sobre la faz de la Tierra en India. ¿Y qué hacen los niños? Bueno, se abre la puerta y entran. Entonces, la escuela en la nube es como yo creo que nuestros niños van a aprender. Desafortunadamente, voy a terminar con esta diapositiva. Esta es la mala noticia, la examinación, las evaluaciones. Las evaluaciones y las pruebas son lo opuesto al sistema de autoorganización. Usted está solo, no puede usar ninguna tecnología que lo asista. Yo le hago una pregunta y usted debe responderla con lápiz y papel, usando nada más. ¿Por qué? En un mundo donde 24/7, cuando tenemos un problema, sacamos el celular. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo durante la prueba? Les voy a dejar con ese pensamiento. El día en que un gobierno permita el uso del Internet durante la educación, el sistema de educación va a tener que cambiar. Muchas gracias. Así concluimos otro capítulo más de Congreso Futuro, este especial que llevó hasta ustedes las distintas visiones de expositores nacionales e internacionales con los desafíos que nos presenta el siglo XXI. En la oportunidad tuvimos a Richard Dawkins, a Sugata Mitra y también a Marianne Krause. Hablamos de la salud mental, del ser humano, de la educación y también del futuro de la evolución. Los invito a que sigan esta y otras exposiciones en www.congresofuturo.cl y los dejo invitados a que nos juntemos mañana a las 22 horas con más de este especial Congreso Futuro.